Extra urgente. Trump es imprescindible para la estabilidad mundial. La primera presidencia de Donald Trump marcó una ruptura radical con un sistema que había llevado a élites no representativas a actuar en formas que iban en contra de los intereses del ciudadano común. Trump surgió como un mecanismo de defensa para los estadounidenses olvidados que estaban cansados de que no los escucharan y los dejaran atrás. Además, su presidencia simbolizó un cambio en la política estadounidense y puso de relieve una crisis en la representación occidental, en la que las élites ya no reflejaban al pueblo. Trump comprendió que esta crisis de representación era el problema fundamental, del que se derivaban preocupaciones como la migración no legal y el modelo económico. Además, su énfasis en políticas de sentido común envalentonó a los movimientos conservadores de todo el mundo, permitiéndoles desafiar las ideas de izquierda que durante décadas habían transformado el mundo académico, la cultura y la gobernanza. Bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos experimentó un importante crecimiento económico gracias a políticas conservadoras. El compromiso de su administración con las desregulaciones, los recortes impositivos y la independencia energética impulsó el dinamismo económico, con un desempleo que alcanzó mínimos históricos, en particular entre las minorías, y salarios que aumentaron por primera vez en años. La manufactura estadounidense, que había estado en declive durante décadas, mostró signos de recuperación cuando Trump negoció el TECLAN y lo convirtió en el TMEC, beneficiando tanto a los trabajadores como a las empresas estadounidenses. Las políticas de Estados Unidos primero, reconociendo que la fortaleza estadounidense es esencial para la estabilidad global, fue prioritaria. Trump no es un aislacionista. Con él, Estados Unidos se involucró de manera sustancial en los asuntos mundiales, lo que condujo a la paz mundial. Reconoció y encontró el equilibrio adecuado entre la necesidad de la participación estadounidense en el exterior y la petición de los ciudadanos estadounidenses de transparencia y prudencia. Un segundo mandato de Trump le permitiría complementar la tarea que comenzó, restableciendo la prosperidad económica y la independencia energética, factores clave para reducir la inflación y asegurar el liderazgo de Estados Unidos en un mundo cada vez más dependiente de fuentes poco fiables como el país de Rusia. Continuar impulsando la reforma fiscal y la desregulación reactivaría aún más la economía. La política exterior de Trump se basó en la paz a través de la fuerza, los acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos de normalización entre el país de Israel y varias naciones árabes fueron un avance histórico en Medio Oriente, una región plagada de hechos negativos e inestabilidad. Estos acuerdos marcaron una nueva era de cooperación y oportunidades económicas en las que países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos dejaron atrás décadas de hostilidad hacia el país de Israel. Trump logró lo que muchos creían imposible: fomentar la paz en una región donde las pugnas se consideraban inevitables. Su estrategia de máxima presión contra el país de Irán también mantuvo bajo control a un no simpatizante clave. En cuanto a la OTAN, Trump fortaleció la alianza al insistir en que Europa asumiera una mayor parte de su carga de defensa, reforzando así el principio de la defensa colectiva. Desde entonces, este enfoque ha demostrado ser esencial y Europa reconoce cada vez más la necesidad de una verdadera asociación con Estados Unidos. La estrategia de su administración para con el país de Xi también fue innovadora. Trump fue el primer presidente que comprendió el riesgo total que representaba el Partido Comunista de Xi, tanto económica como geopolíticamente. Su realismo y su firmeza en política exterior serán cruciales a medida que aumentan las tensiones globales con el país de Xi, Rusia e Irán. Un segundo mandato de Trump ayudaría a estabilizar un mundo que vuelve a estar en crisis. En un momento en el que el país de Rusia libra una pugna en el país de Ucrania y Xi se expande agresivamente en el Indo-Pacífico,
El liderazgo de Trump reafirmaría el papel de Estados Unidos como defensor de la paz, sin las costosas e ineficaces intervenciones militares de los gobiernos anteriores. Su enfoque equilibrado ofrecía una alternativa poderosa, una fuerte presencia estadounidense sin un compromiso militar constante. En Albania, la denuncia de Trump contra el comunismo y los regímenes autoritarios fue una postura vital para nuestra región. La política de paz a través de la fuerza de Trump y sus llamados a fortalecer la OTAN eran exactamente lo que nuestra región necesitaba para contrarrestar los riesgos actuales. Su compromiso de luchar contra el progresismo también es esencial para nosotros, ya que ayuda a proteger a nuestras sociedades y familias de ideologías que hemos visto erosionar los valores tradicionales en otros lugares. Como pueblo que soportó medio siglo de comunismo, comprendemos las nuevas tácticas de la izquierda en todo el mundo y esperamos que las políticas conservadoras de Trump nos den esperanza, democracia y estabilidad. Quizás la tarea más importante para una segunda administración de Trump sea restaurar la confianza en las instituciones estadounidenses. Muchos perciben que los burócratas y diplomáticos estadounidenses ya no sirven al interés nacional, sino a los intereses de grupos de presión específicos que promueven agendas de extrema izquierda. En algunos casos, interfieren en otros países, afirmando que actúan en nombre de Estados Unidos mientras promueven ideologías divisivas y a veces incluso sucumben a hechos negativos, lo que perjudica tanto a los intereses estadounidenses como a los de las naciones afectadas. La importancia de un segundo mandato de Trump va más allá de las fronteras de Estados Unidos. Un Estados Unidos fuerte, próspero y seguro de sí mismo es esencial para la estabilidad y la democracia mundial. Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos demostró que podría perseguir sus intereses sin abandonar a sus aliados ni eludir responsabilidades. Su política exterior de fuerza, sumada a una reactivación económica interna, proporcionaría un contrapeso necesario a los regímenes autoritarios de hoy que desafían el orden mundial. La presencia de Trump marcó el comienzo de una nueva era, en la que se restauraron la soberanía, la fortaleza económica y el liderazgo global de Estados Unidos. Un segundo mandato completaría esa transformación y garantizaría un futuro de libertad, prosperidad y seguridad, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Los republicanos de Georgia acusan al condado de Fulton de aceptar papeletas electorales no legales. Donald Trump presentó una demanda contra el bastión demócrata del condado de Fulton, Georgia, después de que el Partido Republicano del estado informara que el condado iba a aceptar boletas después de la fecha límite de votación anticipada en persona de Georgia el 1 de noviembre. Ayer por la noche, el Partido Republicano de Georgia acusó a los funcionarios del condado de Fulton de planear aceptar papeletas de voto no legales, después de que hubiera pasado la fecha límite. Nos hemos enterado de que los funcionarios electorales del condado de Fulton planean abrir 4 oficinas electorales este fin de semana para dar cabida a los votantes que deseen devolver a mano sus papeletas de voto en ausencia. Esto es una flagrante violación de la ley de Georgia, subsección D de la sección 21-2385. Esto debe detenerse de inmediato y quienes infrinjan deliberadamente la ley de Georgia deben rendir cuentas. Para empeorar las cosas, las 4 oficinas electorales están situadas en áreas del condado que claramente favorecerán a los candidatos demócratas, continuaron los republicanos de Georgia. Estamos pidiendo a los funcionarios estatales que tomen medidas inmediatas para detener esto y mantener la confianza en la integridad electoral de Georgia. Los actos patentemente no legales del condado de Fulton no nos dejan otra opción que presentar una demanda de inmediato. El comunicado de prensa se emitió en respuesta a un membrete oficial del condado de Fulton que prometía horario extendido durante todo el fin de semana para acomodar a los votantes que buscan devolver personalmente sus boletas de voto en ausencia. El condado de Fulton, que alberga el bastión del Partido Demócrata en Atlanta, es considerado por muchos como la clave para el éxito electoral de los demócratas en Georgia.
En 2020, Joe logró derrotar a su rival republicano por menos de 12,000 votos, en gran medida gracias a un largo proceso de recuento en el condado de Fulton. El condado de Fulton fue uno de los varios condados de Georgia que anunciaron un horario extendido para que los votantes entreguen sus boletas de voto en ausencia. Los republicanos han argumentado que el horario extendido para entregar las boletas del voto en ausencia viola la ley estatal. Nos vemos en la corte, condado de Fulton, dijo el político de la campaña de Trump, James Blair. El último desafío se produce después de que un juez de la Corte Superior del condado de Fulton rechazara un esfuerzo liderado por el Partido Republicano para obligar al condado clave a contratar más trabajadores electorales republicanos para el día de las elecciones del martes. Los partidos republicanos estatales, federales y locales acusaron al Departamento de Registro y Elecciones del condado de Fulton de no contratar una cantidad suficiente de trabajadores electorales. Según la denuncia, 9 de los 45 trabajadores calificados fueron contratados para ayudar con la votación anticipada, mientras que los 6 de los 62 fueron contratados para el día de las elecciones, según un informe del medio FOX. El juez Kevin Rahmer finalmente falló en contra de los republicanos y se negó a aplicar medidas de emergencia destinadas a contratar más trabajadores electorales para el martes. Robert F. Kennedy Jr. dice que Donald Trump presionaría para eliminar el flúor del agua potable. Robert F. Kennedy Jr. dijo que Trump presionaría para eliminar el flúor del agua potable en su primer día en el cargo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el flúor fortalece los dientes y reduce las caries al reemplazar los minerales perdidos durante el uso y desgaste normal. La adición de niveles bajos de flúor al agua potable se ha considerado durante mucho tiempo uno de los mayores logros de salud pública de último siglo. Kennedy hizo la declaración en la plataforma de redes sociales X junto con una variedad de afirmaciones sobre los efectos del flúor en la salud. El 20 de enero, la Casa Blanca de Trump recomendará a todos los sistemas de agua de Estados Unidos que eliminen el flúor del agua pública, escribió Kennedy. Trump y su esposa Melania quieren hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, agregó, repitiendo una frase que Trump usa a menudo y que vincula con Kennedy. No quedó claro si Kennedy habló sobre la publicación del sábado con Trump o sus asesores. La campaña de Trump no respondió directamente y un portavoz de Kennedy no respondió cuando se le preguntó. Si bien Donald Trump ha recibido una variedad de ideas políticas, está concentrado en las elecciones del martes, dijo Daniel Álvarez, asesora principal de la campaña de Trump. En 1950, las autoridades federales aprobaron la fluoración del agua para prevenir la caries dental y continuaron promoviéndola incluso después de que las marcas de dentífricos con flúor llegaran al mercado varios años después. Aunque el flúor puede provenir de varias fuentes, el agua potable es la principal fuente para los estadounidenses, afirmaron los investigadores. Las autoridades redujeron su recomendación sobre los niveles de flúor en el agua potable en 2015 para abordar una afección dental llamada fluorosis, que puede causar manchas en los dientes y se estaba volviendo más común entre los menores estadounidenses. En agosto, una agencia federal determinó, con un nivel de confianza moderado, que existe un vínculo entre niveles más altos de exposición al flúor y un coeficiente intelectual más bajo en los menores. El Programa Nacional de Toxicología basó su conclusión en estudios que involucraban niveles de flúor que eran aproximadamente el doble del límite recomendado para el agua potable. Un juez federal citó posteriormente ese estudio para ordenar a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que regulara más el flúor en el agua potable.
El juez de distrito estadounidense Edward Chen advirtió que no es seguro que la cantidad de flúor que se suele añadir al agua esté provocando un menor coeficiente intelectual en los menores, pero concluyó que las investigaciones cada vez más numerosas apuntan a un riesgo irrazonable de que así sea. Ordenó a la EPA que tomara medidas para reducir ese riesgo, pero no dijo cuáles deberían ser esas medidas. En su publicación del día de ayer en X, Kennedy etiquetó a Michael Connet, el abogado principal que representa al demandante en esa demanda, el grupo de defensa ambiental Food y Water Watch. La organización antivacunas de Kennedy tiene una demanda pendiente contra organizaciones de noticias, incluida The Associated, acusándolas de no cumplir las leyes antimonopolio al tomar medidas para identificar información errónea, incluida la relacionada con el COVID y las vacunas contra el COVID. Kennedy está de licencia en el grupo, pero figura como uno de sus abogados en la demanda. No está claro qué papel podría desempeñar Kennedy si Trump gana el martes. Kennedy dijo que reorganizará agencias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, además los Institutos Nacionales de Salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos y algunas agencias del Departamento de Agricultura. Pero por ahora, el ex candidato presidencial independiente se ha convertido en uno de los principales aliados de Trump. Trump menciona con frecuencia que cuenta con el apoyo de Kennedy, descendiente de una dinastía demócrata, hijo del ex fiscal general Robert Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy. Kennedy viajó con Trump el viernes y habló en sus actos de campaña en Michigan y Wisconsin. Trump dijo el sábado que le dijo a Kennedy: puedes trabajar en la alimentación, puedes trabajar en lo que quieras, excepto en la política petrolera. Él quiere salud, quiere la salud de las mujeres, quiere la salud de los hombres, quiere tener hijos. Lo quiere todo, añadió Trump. Kamala Harris está pasando apuros en un estado clave del cinturón industrial, dicen estrategas políticos bipartidistas. El veterano periodista Mark Halperin informó que Kamala Harris está pasando apuros en Wisconsin, según conversaciones con estrategas políticos de ambos partidos. Según mis fuentes en ambos partidos, la hipótesis de base sigue siendo que es poco probable que Kamala Harris gane. No es algo seguro, pero es poco probable que gane en Georgia, Carolina del Norte y Arizona. Si no gana estos tres estados, debe arrasar en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, afirmó Halperin durante un argumento. Como se predijo aquí hace mucho tiempo, parece que básicamente ha vuelto a la situación a la que se encontraba Joe en vísperas del debate. Un camino por el colegio electoral para conseguir exactamente 270 votos electorales. Por lo tanto, nuestro enfoque intenso para el resto del camino será seguir de cerca para ver si realmente puede ganar en Carolina del Norte, Georgia o Arizona. Ahora, según mis fuentes, no parece que lo haga. Halperin señaló además que Pensilvania es considerado ampliamente como el más importante de los tres condados del cinturón industrial, ya que no solo tiene la mayor cantidad de votos electorales, sino que ha producido resultados de encuestas favorables para Donald Trump en las últimas semanas. Halperin, quien recientemente presentó un análisis de 2 horas sobre el estado de la carrera en el estado clave, continuó informando que Harris está recibiendo noticias preocupantes en Wisconsin. Los republicanos logran una importante victoria en materia de integridad electoral en Georgia. El presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Wadley, anunció que los observadores electorales podrán ingresar a los centros de recuento de Georgia, después de que anteriormente se les hubiera informado lo contrario. Los republicanos están lanzando múltiples recursos legales, después de que varios condados de Georgia anunciaran que seguirían aceptando boletas anticipadas después de la fecha límite del 1 de noviembre. Después de que los funcionarios electorales de varios bastiones azules, incluido el condado de Fulton,
anunciaran que los lugares de votación permanecieran abiertos durante todo el fin de semana, los republicanos de Georgia los acusaron de aceptar papeletas no legales en violación de la ley electoral de Georgia. Nos hemos enterado de que los funcionarios electorales del condado de Fulton están planeando abrir 4 oficinas electorales este fin de semana para dar cabida a los votantes que deseen devolver personalmente sus papeletas de voto en ausencia. Esto es una flagrante violación de la ley de Georgia. Subsección D de la sección 21.2.385 del Código OCGA 21-2-382, que establece que todos los buzones de entrega se cerrarán cuando finalice el periodo de votación anticipada, anunciaron los republicanos de Georgia en un comunicado de prensa. Esto debe detenerse de inmediato y quienes infrinjan deliberadamente la ley de Georgia deben rendir cuentas. Para empeorar las cosas, las 4 oficinas electorales están situadas en áreas del condado que claramente favorecerán a los candidatos demócratas, continúa el comunicado. Hacemos un llamado a los funcionarios estatales para que tomen medidas inmediatas para detener esto y mantener la confianza en la integridad electoral de Georgia. Los actos patentemente no legales del condado de Fulton no nos dejan otra opción que presentar una demanda de inmediato. El sábado por la mañana, la directora de registro del condado de Fulton, Catherine Glenn, informó a los funcionarios del condado que no se permitiría que los observadores electorales supervisen la llegada de las nuevas papeletas de votación por correo. Para su información, no hay observadores aprobados para la entrega de papeletas. No los dejan entrar al edificio, se lee en el correo electrónico que se envió a los funcionarios electorales del condado de Fulton. Si quieren observar desde el estacionamiento, no se lo pueden impedir, pero no se les permite sentarse en el edificio. Hagan que su equipo de seguridad lo haga cumplir. Los republicanos a nivel estatal y nacional presentaron rápidamente impugnaciones e instaron al secretario de Estado republicano Brad Raffensperger y al gobernador republicano Brian Kemp a tomar medidas. El presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Wadley, acusó a los funcionarios demócratas en los bastiones azules de jugar con ligereza con las leyes electorales de Georgia y anunció que el RNC presentará una demanda. Unas horas más tarde, los observadores electorales pudieron ingresar a los lugares afectados además. Me informaron que después de negarse a admitir nuestros observadores electorales, admitirlos a ellos, el condado de Fulton y otros condados ahora están permitiendo que nuestros observadores electorales observen la actividad electoral que se lleva a cabo hoy, anunció el presidente del Partido Republicano de Georgia, Josh McCown, en una publicación en X. Señaló además que la cuestión de la ampliación del plazo de votación anticipada está siendo objeto de litigio. Es inaceptable que se haya tomado la decisión de abrir estos lugares sin previo aviso ni autorización de ninguna de las partes encargadas de la administración de las elecciones. Nuestro equipo legal está evaluando los próximos pasos con respecto a la decisión de hoy de permitir esta actividad en primer lugar, continúa el comunicado. Wadley confirmó además que los trabajadores electorales han obtenido acceso a las oficinas del condado de Fulton en una publicación propia en X. Nuestra demanda por las oficinas, que permanecen abiertas, aún está pendiente, pero tenemos los ojos puestos en la sala mientras se cuentan los votos, dijo. Continuaremos con nuestros esfuerzos agresivos para hacer cumplir la ley de Georgia y proteger el voto. El senador estatal de Georgia, Greg Dolezal, informó anteriormente que estaba en contacto con la oficina de Raffensperger para que los observadores electorales ingresaran a los lugares afectados. En una publicación posterior, confirmó que 2 de sus colegas del Senado estaban monitoreando uno de los lugares, mientras que Dolezal se encontraba en tránsito hacia otro lugar para observar la situación él mismo. Fulton debe rendir cuentas por haber vuelto a inventar reglas sobre la marcha, escribió Dolezal en una publicación en X.
El Partido Republicano está en este momento en la Corte buscando una orden para secuestrar estas papeletas hasta que se escuche su apelación. El secretario de Estado Raffensperger pronto anunció que, si bien estaba satisfecho con los acontecimientos en el condado de Fulton, nos preocupa que esto haya sido una cuestión en primer lugar. Los ojos del mundo están puestos en el condado de Fulton. Los funcionarios locales deben garantizar que todos los procesos, desde ahora hasta el día de las elecciones y después, sean transparentes y de acuerdo con la ley de Georgia. Dada la historia de controversias en la administración electoral del condado, continuó. Georgia es considerado por muchos como un estado clave para la campaña Trump-Vance. El presidente Joe logró ganar el estado por un estrecho margen de menos de 12,000 votos en 2020, en gran medida gracias al alto volumen de votos por correo en bastiones demócratas. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.